tenemos que hacer? Calcular la corriente nominal, ¿no es cierto? Tenemos que calcular la corriente nominal. Entonces, potencia de entrada, potencia conectada es 15 por 746 dividido por el rendimiento 0,90. Entonces, en el ejemplo que hicimos ayer, el motor, ¿no es cierto?, estaba actuando permanentemente en las 24 horas con distintos regímenes de carga. Pero aquí, ojo, cuando dibujemos la curva, van a haber momentos en vacío. Entonces ahí es importante poder calcular el factor de carga. Profesor, adelantando un poquito, en esos momentos en vacío que hay para calcular la energía consumida, ¿igual se consideran 24 horas o solamente cuando se trabajó? No, el ciclo. En el ciclo, por eso les digo, tiene las 24 horas. En el ejemplo anterior estaban las 24 horas con distintos regímenes, pero aquí hay lagunas, ¿no es cierto? Al principio, hay lagunas de 0 a 7 y de las 23 hasta las 24. Entonces, para el factor de carga tenemos que incluir esas lagunas, porque acuérdense que en el numerador es el promedio, la demanda media, y en esa demanda media va a afectar el cero. Claro. Así que ojo, tengo que incluirlo. Eso lo vamos a ver ahora. Eso le da 12,43. Ya, kilos, ¿no es cierto? Sí. Ya, 12,43. Perfecto. Ya, vamos a calcular ahora la corriente plena carga. Y plena carga, o I nominal, como quieran llamarla. Entonces sería los 12,43, lo multiplicamos por 1000, dividido por raíz de 3, 380, y el factor de potencia que sería 0,85. Eso da 2,22. O sea, 22,22. Ahí sí. Es muy poca corriente. 22,22 amperes. Perfecto. Sacamos la corriente de la carga. Y ahí vamos entonces afectando los porcentajes y construimos la curva. ¿Ya? Ya. Entonces, de 8 a 12. De 8 a 12. Esto implica que vamos a tener 22,22 amperes. ¿Cierto? Después, de 12 a 14, esto implica que vamos a tener la mitad, o sea, 0,5 por 22,22. 11,11. Vamos a seguir directo. Después, de 14 a 17, vamos a trabajar con 3 cuartos, o 0,75. Eso sería 16,67. 16,67. 67. Perfecto. De 17 a 23, vamos a trabajar con el 80%. Eso es 17,78. 78. Sí. Perfecto. Entonces, de 0 a 8, nada, de 23 a 24, nada. Vamos a dibujar la curva. ¿Ya? Vamos a dibujar la curva. Voy a dibujar en otro colorcito. Entonces, de 0 a 7, aquí nada. Perdón. 0 a 8. De 8 a 12 saltamos a 22. Por ejemplo, el 22 lo voy a poner acá. Y lo pegamos el salto entonces, trabajando plena carga. De 8 a 12. Supongamos que las dos estén acá. ¿Ya? Hay que hacerlo a escala.
Entonces salta. Ahí. De las 12 a las 14, baja a la mitad. La mitad, por ejemplo, 11,22. Entonces va a saltar acá. Baja por acá. Ahora 11,11. Gracias. 11,11, 11,22, 11,11. Podemos hacer un ejemplito que están en el apunte. Vamos a ver. De las 14 a 17 subimos a 16. Aquí con las 17. Subimos a 16. Pongamos que el 16 está acá. 16,67. Subimos ahí. Ahí. Y de 17 a 23, subimos a 17. No, era 17, 16, no me acuerdo, pero 17 ahora. De 17 a 23. 17,78. 17,78, sí. Perfecto. Ahí, Y de las 23 a las 24, Cero. 0. Este es mi ciclo de carga del programa calcular el factor de carga. ¿Ok? Entonces tenemos que cortar ese promedio 0. Tenemos que cortarlo. Entonces, recordar la definición de factor de carga, demanda media, dividido por demanda máxima. Demanda media dividido por demanda máxima. La demanda máxima está clarito, ¿no es cierto? 22,22. Entonces, vamos a ver acá para tener más espacio. Vamos a hacer, dibujar un poquito más abajo, para que no se toque con las fracciones de arriba. Con la gran fracción. Abajo son demanda máxima 22,22 amperes. Y la demanda media, el promedio, ¿no es cierto?, que va a estar dividido en las 24 horas. Pongo las unidades, 24 horas. Y el factor, ¿no es cierto?, va a ser adimensional. ¿Ya? Adimensional. Entonces aquí me gustaría que ustedes me ayudaran, si tenemos clara la película, ¿qué voy a poner en el numerador de la fracción? Y voy a poner aquí este numerador. El consumo multiplicado por el tiempo. Por el tiempo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, para incluir, para que vean que vamos a incluir esto, voy a poner 0 por 8, para que se entienda que está incluido. El consumo multiplicado por el tiempo. Entonces, 0 amperes multiplicado por 8 horas. Pierdo un par de segundos en escribir eso, pero para que se entienda. Después, 22,22 ¿en cuánto tiempo? 4 horas. Entonces, más 22,22 por 4 horas. Después tendríamos 11,11 por 2, muy bien, el intervalo. Es el intervalo. 11,11 amperes por 2 horas.
Después tenemos 16,67. ¿En cuántas horas? Por 3. Perfecto. Más 16,67 por 3 horas. Más, un poquito corto, no importa, más. 17,78. 17,78 por 6. 17,78. 17,78 por 6. Y finalmente 0 por 1. Bien. 0 por 1. Esta fracción tiene que ser buena. Ahí está. Tengo que incluir en el promedio los tiempos que están en vacío. Tengo que incluirlo. O sea, 0,5. ¿Justito 0,5? 0,5022. 0,5. Eso es el factor de carga. Entonces estos tiempos en vacío bajaron, ¿no es cierto?, la demanda media. Y ahora entonces calculamos la energía. La energía, raíz de 3, voltaje de línea, demanda máxima en corriente, demanda máxima en corriente por el factor de potencia, por el factor de carga y por el intervalo de tiempo. Eso. Este término que está acá, ¿qué es lo que sería? No, pero anotado. Potencia, sí, con apellido. Potencia Activa. Potencia demandada máxima. Exacto, potencia activa demandada máxima. Esa es la demanda máxima. Ya, pues entonces reemplazo. Raíz de 3, 380. ¿Cuál fue la corriente más alta? 22,22. ¿Cuál fue el factor de potencia? 0,85. ¿Cuál fue el factor de carga? 0,5. Y me lo están preguntando en el día, 24 horas. Esto es lo que va a consumir ese equipo. Listo. En kilowatt hora. Kilowatt hora. Mm, 6.215. ¿Perdón? 6.215. 6.000. Sí, pero no, eso no está en kilowatt. No, en kilo. En Mira, kilo, ojo. 6,22. Ya. 6,22 kilowatt hora de consumo en el día. Eso. Ahí está la cosa. Ah, no, que me faltó el tiempo. Ah, no, multiplicaste por No, no lo 24. multipliqué por el tiempo. Ya. No, hay que multiplicar por el tiempo. Eso cambia a 149,17. Ya. 149,17 kilowatt hora. Ahí lo tenemos. Lo fundamental es esto, construir esto. ¿Cierto? Yo explico esto, factorcitos verdes. Si tengo tiempos vacíos, tengo que incluirlo. Tengo que incluirlo. El otro ejemplito que tengo ahí, para que lo copien acá.
¿Descubrir? Sí, ya. Voy a bajar el telón entonces. Ahí. Voy a servir otro intervalo de tiempo, voy a hacer una foto. Por favor, díganme usted, no interrumpir. Ahí tenemos. ¿Vale? Ya, entonces quiero mostrarles una cosita. Está en la boca, voy a poder ensayar. Bajamos el así. Y otro ejemplito que les puedo mostrar. Un ejemplito. Voy a mostrar otro ejemplito. Voy a poner la foto. Y también relacionado con esto, hay un tiempo ahí tiempo invasivo. Profesor, ¿hasta qué materia entra en el certamen? Hasta el factor de pérdida. Me falta el factor de pérdida, y quitar el apunte y ya está ahí sería. Ah, ya. ¿Sí? Hasta ahí va a ser la materia. Para el otro sábado. La primera oración para el otro sábado. Quiero mostrarles eso. Adelante. Quiero mostrarles ese ejercicio. ¿Qué pasó? ¿Cómo tú? ¿Cómo bueno? Ya, relacionado con esto mismo, les voy a mostrar para Terminamos lo de la clase pasada, ¿no? ese ejemplo no está en el apunte, así que si pueden copiarlo, espectacular. ¿Sí? Sí. ¿Qué dice? Parecido a esto, un consumo, otro consumo de fuerza, esto es alumbrado. Dice, un consumidor tiene una carga conectada de 12 luminarias de 100 watts cada una en su instalación. Su demanda de carga es la siguiente. Es decir, dice, de medianoche a las 5 a.m. tenemos 200 watts. De las 5 a.m. a las 18 estoy sin carga. Nos encontramos nuevamente con el ejemplo anterior, sin carga. De 18 a 19, 700 watts. De 19 a 21, 1000 watts. Y de 21 a medianoche, 500 watts. Aquí detalle el asuntito, aquí en la formulita dice, dibuje la curva de carga y calcule el consumo de energía durante las 24 horas, en kilowatts, ese sería el sector a kilowatt-hora medio, la carga media, o sea, la demanda media, la demanda máxima del factor de carga. Está todo desglosado. Uno me había preguntado tranquilamente esto. Está desglosado. Ahí está. Pero eso no está en el comprobado, que es un ejemplo adicional al problema del motorcito que hicimos anteriormente.
a todas las preguntas como muy detalladas, porque uno simplemente podría haber preguntado factor de carga, y uno tiene que hacer todo. Sacarlo igual. ¿Ah? Hay que sacarlo de más igual. Hay que sacarlo de más igual, claro. Entonces aquí están preguntando paso a paso, por decirlo. Paso a paso. Entonces ahí les muestro la curva es sencilla, es como la que hicimos ahí en delante. Entonces de medianoche, de las 0 horas a las 5 tenemos 200, de las 5 un gran tramo hasta las 18 estamos en vacío, sin carga, de las 18 a las 19 700 watts, de las 19 a las 21 1000 watts y de las 21 a la medianoche 500. Voy a bajar un poquito aquí para que ustedes vean, después lo comprueban para que está, obviamente esta curvita está más bonita, ¿no es cierto? Y le dibujamos en la pizarra. ¿Ya? Ahí está, entonces de 0, ¿cierto? De 0 a 5, 200, transmitir la información. De las 5 a las 18, ahí están los 18, es vacío, 0. De las 18 a las 19, 700. De las 19 a las 21, ahí están las 21, 1 kilo. Y de las 21 a las 24 o 0 horas, serían 500. Entonces, acá subir un poquito para que saquen una buena fotito. Esa es la curvita. La carga en watt y en horas. Consumo de energía eléctrica durante el día. Consumo de energía eléctrica durante el día. Lo hicimos acá. Tenemos 200 watts en un intervalo de 5 horas. ¿Viste? De 0 a 5. Aquí se dan cuenta, no se puso el 0. No se puso el 0. Yo quise ponerlo para que se entienda que está, aquí atrás el ejercicio, está incluido en la demanda. ¿Ya? No se puso el 0, yo aquí sería 0 de las 5 a.m., ¿no es cierto?, a las 18 horas. 0. 0 por la cantidad de horas y el intervalo que hay. ¿Okay? Después, fíjense, después paso 700 watts de las 18 a las 19, o sea, 1 hora. Ahí está, 700 por 1 hora. Después paso de las 19 a las 21, paso a 1000 watts. De las 19 a las 21 son 2 horas. Ahí están las 2 horas. 2 por 1000. Y termino entonces con 500 de las 21 a las 24, tengo 3 horas, ahí están las 3 horas. Eso les da 5200 watt hora. 5200, ese punto debería ser 1000. ¿Se lo pueden comprobar, por favor? Ese punto debería ser 1000. Veamos que entonces serían 5.2 kilowatt hora. ¿Son 5200? Sí. Entonces serían 5.2 kilowatt hora. Kilowatt hora. 5.2 kilowatt hora. Hay que tener cuidado con los puntos, porque algunos lo usan como coma, ¿no es cierto? Otros las comas la usan como 1000, la calculadora. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Pero ahí serían 5.2 kilowatt hora. Carga promedio, o en el fondo, la energía consumida durante las 24 horas. En el fondo, tenemos arriba del numerador del factor de carga. Está desglosado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dividirlo por 24. Los 5200 o los 5.2 kilos lo divido por 24. Eso dio 200, según aquí, esto 216,7 watts o 0.216 kilowatts. ¿Cierto? 0.216 kilowatts.
todo este proceso, ¿no es cierto?, desglosado para el factor de carga, aquí está muy desglosado. Yo les voy a preguntar por el factor de carga, ustedes tienen que saber lo que hay que hacer. Ya, no tiene sentido este detalle. ¿Ya? Y la demanda máxima, está claro cuánto es la demanda máxima, ¿no es cierto?, 1 kilo. Esa es la demanda máxima. Y por supuesto, el factor de carga es 0.2167, o lo que hubiéramos puesto, ¿no es cierto?, 0.216 dividido por 1000, factor de carga 0.21. ¿Ok? Y veremos entonces, es otro ejercicio que está relacionado con consumo de fuerza y eso consumo de aquí tengo que hacer más proceso de carga. Tengo que hacer más proceso. Profesor, aquí lo vimos de una manera distinta porque no usamos el factor de potencia ni nada. No, es que ahí el problema no era el factor de potencia. O sea, en la potencia que me están dando está incluido. Ah, claro. En la potencia que me están dando está incluido. Exactamente. A ver, ya, aquí está la potencia, aquí calculé la corriente. Claro, la vez anterior la habíamos visto como corriente, ahora la vemos como potencia. Claro, exactamente. O sea, si me están dando la potencia, me están incluyendo el factor de potencia. No sé cuánto es. Está incluido, puede ser 1, 0,9, no sé. Porque el consumo alumbrado. ¿Ya? Consulta. Después voy a pegar ahí para volver al problemita anterior. Para volver al problemita anterior. Factor de carga. ¿Sí? ¿Cómo sacó la carga máxima? ¿Puedo pagar? ¿Para volver el problema anterior? Un segundito. Por favor. ¿Sí? Sí. Esto retorno nuevamente. Y aprovecho a sacarle fotos a los que no estaban en el momento. ¿Cómo he trabajado yo este problemita nuevamente? Si lo trabajé esto bien. Sí, hasta ahí, ¿no? Hay que poner un problema más largo. Porque dice estanca. No puedo poner tanto. Sí. Para bajarlo, porque ahí de repente se me va para atrás. ¿Sí? Si yo hubiera trabajado en potencia y quiero construir otra potencia, ¿cuál sería la potencia equivalente a los 22.22 amperes? Multiplicarlo por el 80. No, la potencia activa equivalente a los 22.22 amperes.
Lo borráis de 3. Los de- 2000. ¿Un kilowatt? No sé cómo Eso, 12,43. De 8 a 12 estoy con 12,43. De 12 a 14 estoy con la mitad, o sea, 0,5 por 12,43. Y construirlo igual. De 14 a 17 con 75% de 12,43. Y de las 17 a las 23 con 80% de los 12,43. Entonces aquí tengo los kilowatts en vez de los amperes para llegar al mismo resultado. ¿Correcto? Entonces se los dejo como ejercicio para que ustedes hagan. ¿Ya? Aquí tendría entonces 0 kilowatts por 8 amperes. Aquí tendría los 12,43 por 4 amperes. Aquí tendría la mitad, los 12,43, 6,21 por decir algo, por 2 amperes, etc. Y los porcentajes. Para llegar al mismo resultado. Ya la fórmula funciona con corriente o con potencia. Exactamente. Con corriente o con potencia. Entonces les dejo como alternativa de que construyen esto mismo en función de la potencia y calcula el factor de carga tenéis que llegar bien. Ya, entonces ahora proyecto para ir al ejemplito, ¿no es cierto? Creo que debe ser. Perdón. Ese creo que abajo. Ah, y la energía consumida. Ah, ya. Los kilowatts hora. Los kilowatts. Aquí hay unos ejemplos. Un apunte, voy a cambiar el apunte. Voy a cambiar el apunte. ¿Qué parece? Corazón. Acá. Aquí tengo. Esto está en el apunte que yo les envié. Para seguir con lo mismo, miren. ¿Está el proyector apagado? No, si está encendido. Si está en azul, en verde. Está prendiendo. Está prendiendo, se demora un poco. Se demora un poco. Bien. Ahí está apareciendo bonito. Vamos a ir analizando entonces tu ejercicio acá. Ahí está. Siguiendo con el factor de carga, ¿no es cierto? Ejemplo, factor. Pero hay varias cositas. Bueno, aquí también está desglosado. Tengo una demanda aquí, ¿no es cierto? En los meses del año, la carga, ¿no es cierto?, está en mega. ¿Ya? Para que usted lo corrobore. Me piden calcular la demanda promedio, la demanda máxima y el factor de carga. Necesito en el fondo, para calcular el factor de carga, necesito la demanda promedio y necesito la demanda máxima. Entonces, de esto, la demanda promedio, me gustaría que ustedes me dijeran, bueno, primero partamos por lo más fácil. ¿Cuál sería la demanda máxima? ¿Cuánto sería la demanda máxima? 16 megas, ¿no es cierto? La demanda máxima son 16 megas. ¿Cómo calcularían la demanda promedio? Si se encuentran con este tipo de problemita. Creo que tendrían que hacer. Multiplicarlo por el periodo y dividirlo por la potencia total. O sea, por la potencia. Estamos trabajando en potencia. Tomarla y dividirla en 12 en este caso porque son 12. Claro, el intervalo es el mismo. Se suman. Y si dividen Exacto, 12 se a suma y 12. se divide por 12. Promedio de notas. Promedio de notas. Entonces aquí está el promedio de notas. Con este dibujito. Tiene el dibujito. Ahí está. Promedio. Se divide por 2. Intervalo es el mismo. Entonces la demanda media, 8. La máxima, ustedes mismos me dijeron 16. Por lo tanto, el factor de carga facilísimo. 8 partido por la máxima. 0,5. Ustedes van chillando. Miren, aquí tenemos otro sentido. Ojo con esto. Dice, considera el siguiente ciclo de carga. La carga en mega y la duración en horas. Calcular el factor de carga.
¿Cómo harían esto? Igual que la vez anterior. Igual que el anterior. Como, Pero o como el aquí- que hicimos en la pizarra. Como en el que hicimos en la pizarra. Como hicimos en la pizarra, ¿cierto? Aquí tengo entonces la duración de cada una de las potencias en horas. Entonces tengo que multiplicar cada uno de estos valores por la respectiva hora. Aquí lo muestro. ¿Cuál sería la demanda máxima? Se puede dividir por día, por ejemplo, de las horas, Claro, hacerlo por día, por... claro, dependiendo de la variable que a mí me estén dando. ¿Cuál sería la máxima ahí? 15 me dijo. Está clarito. Entonces miren, aquí ¿qué es lo que se hace? Los dos multiplicando por la hora, los 4 por el intervalo de horas que dan, etcétera, etcétera, dividido. ¿Y cómo se obtiene esos 25.000? Exactamente, esos 25.483. Sumen todo esto ustedes y les va a decir para que lo hagan. Y dividido por la masa. Eso. Y entonces esto me da, ahí lo digo, el corresponde a la sumatoria de todos los tiempos. Entonces, Ese está en el apunte. ese está en la punta. Entonces para que ustedes lo vayan por hora. Profe, ¿cuál es la aplicación de esto? ¿Alguien la puede responder? Yo lo dije. Ah, que yo no, quizás. Sí, no, por eso digo, que algunos de sus compañeros que... A ver, vuelvo para atrás. Los factores de carga y de diversidad, ¿para qué sirven? Para dimensionar. Exacto. Y el factor de carga es para calcular el consumo energético en un periodo dado. Y ahí, por aprender, si yo quiero dimensionar sobre algo que no tengo los consumos, ¿cómo lo hago? ¿Cómo son estimados? ¿Cómo voy a dimensionar si no tengo? Yo, a ver, por ejemplo, Hay que ver eso. claro, a ver, quiero tratar de interpretar lo que me dice su compañero. No, Supongamos que yo tengo un motor, entonces ¿sí se te refiere a eso? Tengo un motor y la placa del motor no está, Mateo. o está borrado, no sé. ¿A eso te refieres? ¿Cómo lo voy a hacer? No, me lo imaginaba desde el punto de vista de una población. ¿Cómo la estima? ¿Qué consumo? ¿La luminaria? No, una población, porque los consumos son variables de cada casa. Son variables. Entonces yo tengo que estimar la potencia conectada. Yo tengo que estimar la potencia conectada de cada casa. Ya, con esa trabajo. Con ese trabajo, esa sería la potencia conectada, que no es la potencia demandada. Ahí tú le vas a aplicar un factor de demanda correspondiente. Yo voy a decir, por ejemplo, esta casa es de 4 kilowatts, Ya. de acuerdo a los centros que yo tengo, de acuerdo a los enchufes, de acuerdo a la luminaria. Era muy para eso. Sí, más exacto. Para el lado porque también está el tema de la simultaneidad aparece. Claro, el grado de funcionamiento de las cargas. Y yo te voy a decir, oye, tengo todas estas casas y yo voy a considerar que todas las demandas máximas en algún momento se van a... Por eso que yo les mandé unos factores, Ya. que son sugerencias en los factores. No son la panacea misma, se sugieren usar estos factores. Ustedes verán si de ahí para arriba lo usan. Son sugeridos. Entonces tú le aplicas el factor de demanda, que aparece ahí, o el factor de desierto. Yo puedo ser más exigente de los factores que a mí me dan. ¿Sí? Pero en base al caso de población, en cuanto a los centros. En cuanto a los centros que yo lo voy a Ya. ¿Eh? De todas formas, yo en la pega considero todas las casas iguales, independientes. Va a depender, claro, va a depender. Porque al final no importa. Todos son iguales. Solo son iguales, voy a tener que ser distintas, todo eso tengo que preverlo. Claro, Bueno, seguimos aquí con los ejemplitos. Estos son bien simples, quiero ir ahí. Aquí está. Esto entonces, aquí tengo un ejemplito. Quiero ir un ejemplo con más datos. Ojo, antes hablaste de simultaneidad. Sí. Ya, ojo, simultaneidad, el factor de simultaneidad es el inverso del factor de diversidad. Vale. Es el inverso. Yo acostumbrado a trabajar con el factor de diversidad. Entonces sé que tengo que dividirlo. El factor de diversidad mayor que 1, el factor de simultaneidad es menor que 1. Vale. Ojo. Ya, aquí tenemos porque son datitos ahí, me dicen nuevamente
La siguiente curva de demanda es el factor de carga. ¿Cómo lo dejaríamos? ¿Cómo lo dejaríamos eso? ¿Demanda máxima? ¿Cuánto es la demanda máxima? 3, ¿no es cierto? Está entre las 9 de la mañana y mediodía. ¿Cómo dejaríamos entonces la demanda media? ¿Cómo la dieron ustedes en ese ejemplo? Por potencia. El intervalo. Aquí me están mostrando, ¿no es cierto?, el intervalo. O sea, está 1,2, ¿cierto? 1,2 megas en un intervalo de 2 horas, 2 megas en un intervalo de 1 hora, 3 megas en un intervalo de 3 horas, 1,5 megas en 2 horas, 2,5 en 4 horas, 1,8 en 2 horas, 2 megas en 1 hora, 1 mega en 2 horas, 0,5, aquí tengo 6 horas, ¿cierto? Tengo 6 horas y 0,8 en 1 hora. Entonces aquí lo muestro bien. Entonces sirve para revisar los problemas. Bueno, ahí está la curvita. ¿Perdón? Claro, equivalente al de pizarra. Entonces aquí, ¿qué puse aquí? Lo hice separado, ¿cierto? Lo hice separado. La demanda media de las 24 horas la puse primero en el numerador para que fuera más ordenadito, lo que les dije en delante, los intervalos por la potencia y por 24. Esa demanda media, 1,58. Y eso lo divido por la demanda máxima, ¿no es cierto? Que sería el 3. ¿Ok? También está ya. Aquí vamos a la otra. Aquí la pregunta de su compañero, ¿hasta dónde? Hasta acá va a ser el factor de ya. ¿Para qué sirve esto? Para calcular el factor de carga, sino para calcular la energía consumida, lo que estamos aprovechando, y el factor de pérdida para calcular la energía de pérdida, las pérdidas que se producen en el conductor. FP. Este es el último entonces factorcito. Factor de pérdida. Bueno, la definición, aquí está un poco integral. ¿Cómo se define realmente esto? Así. El FP lo puedo ver en corriente, ¿no es cierto? O en potencia. Y lo vamos a ver cómo lo calculamos de la curvita. Si está en corriente, si está en potencia, aquí lo tengo en corriente, aquí lo tengo en amperes, aquí lo tengo en kilowatts. Profe, ¿qué dice el Factor de pérdida. Factor de pérdida. dice I al cuadrado por M? El valor ¿Medida? la media, la Ah, ya. curva media. Y voy a explicar cómo se ve de la curva. Esa es la definición. Y la tenemos acá, ¿no es cierto? La teníamos escrita acá. Está ilustrado en algo por ahí. También esto menor o igual a 1. Menor a 1. ¿Ya? Menor a 1. Este con las D, potencia, con las I, amperes. Ya. Aquí. A ver. Se ve mejor esto en una gráfica. ¿Cuál es la diferencia? Bien. ¿Cuál va a ser la diferencia entre el factor de pérdida y el factor de carga? Esta es la curva original que teníamos anteriormente de la demanda, que puede estar en watt o puede estar en amperes. ¿Qué es lo que se hace aquí? ¿Es negativo? ¿Perdón? ¿Es negativo? No. ¿El de pérdida no es negativo porque pérdida? No, positivo. Entonces, fíjense, aquí, bueno, no está muy bien a escala el dibujito, o sea, no es que esté a escala, sino no está detallado los subíndices, como lo graficaron acá. Pero este supuestamente es 1,2. ¿Ya? Aquí digo la mitad, 1,5, aquí tengo 1,2. 1,2
dura 2 horas, ¿no es cierto? De las 6 creo que hasta las 8. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ese valor de 1,2 tengo que elevarlo al cuadrado. Elevo al cuadrado una curva y ahí le obtengo el valor medio. Esa es la diferencia con el factor de carga. El factor de carga, ¿qué es lo que pasa? Usted tenía 1,2 por 2, 2 por 1, aquí en la potencia de la demanda la elevan al cuadrado y sacan el valor medio de la curva elevada al cuadrado. ¿Entiendo? ¿Y qué pasa con el valor máximo? También el máximo lo elevan al cuadrado. El 3 lo elevan al cuadrado. Es simple. Luego acá, por ejemplo, vamos a hacer una gráfica más simple. ¿Ah? Supongamos que tenemos esto. Ahí. 10, aquí tengo 20. Para hacer ahí un cuento, ¿cierto? 8, vamos a poner aquí, qué sé yo, 12 o 14, y aquí 24. Cuando nosotros sacamos el factor de carga, la demanda máxima 20 kilowatts o 20 amperes, ahí, 20. Estoy en las 24 horas, ¿cierto? Estoy en las 24. Entonces, ¿qué hago? 10 por 8. Este es el factor de carga. 10 por 8 más 20 por 6, ¿no es cierto? Más 20 por 6 y más 10 por 10. Ahí yo tengo el factor de carga. ¿Qué hago con el factor de pérdida? Voy a elevar al cuadrado este y ahí te saco el promedio. Entonces, FPR, miren, el 10 lo elevo al cuadrado, el intervalo se conserva. El 20 lo elevo al cuadrado, el intervalo se conserva. El 10, ¿cuál 10? Este 10, este otro 10 de ese, lo elevo al cuadrado, se conserva, lo divido por 24 y lo divido por 20 al cuadrado. Eso tengo de la curva. ¿Sí? Gráficamente estoy levantando la curva. Exacto, y saco el valor medio de la señal al cuadrado. Saco el valor medio, el promedio de la señal al cuadrado. Eso es lo que se hace. Ahí está, en esa. ¿Ok? Conservan el intervalo. Y le dan al cuadrado los valores de demanda y por supuesto el valor máximo. ¿Ya? Aquí me da 0,36. ¿Para qué lo voy a emplear? ¿Dónde esto? Entonces, la energía de pérdida, voy a estilo trabajar con trifásico, la energía de pérdida va a ser igual a la resistencia del conductor o de la resistencia de la línea, por la corriente, corriente al máximo al cuadrado. Y aquí hay una fórmula empírica, esta. Más bonito está ahí. Si es monofásico, ya. Si es trifásico, tengo 3 fases, multiplico por 3, no por raíz de 3, por 3. ¿Por qué por 3? Porque esa corriente es de fase. Esa corriente es de fase. Uno dice, raíz de 3. No, es por 3. Porque esa corriente en cada una de las fases. Por el factor de pérdida, en vez del factor de carga ponemos el factor de pérdida y por el tiempo que me va a interesar. La unidad kilowatt-hora, pero son kilowatt-hora de pérdidas. Vamos a hacer una operación. Esta la energía es su P o es su pérdida para una instalación monofásica o para una instalación trifásica. La resistencia del conductor en ohm, no en ohm partido por kilómetro, en ohm, está por el largo. ¿Sí? Estas son las fórmulas. Ya,
Ya, hay por ahí unas formulitas empíricas, después se las voy a comentar. Que apareció ahí un valor 0,3, ahí se las comento, son fórmulas empíricas. La fórmula empírica que más se utiliza para calcular el factor de pérdida en función del factor de carga, y son dos tipos que producieron esto. Es una urbana. 0,3 por el factor de carga más 0,7 por el factor de carga al cuadrado. En algunos ejemplos coincide el callo, en otros ejemplos diverge. La fórmula más exacta es calcularla a partir de la curva. Pero si no tengo esto, dice, bueno, aproximemos con estos valores. Algunos los tienen ya El normalizados. valor ómnico que hay que colocar ¿cuál fue? ¿Perdón? El valor ómnico que hay que colocar. Ah, el R. El R. ¿Cuál es el que colocar? El R es la resistencia al conductor, en ohm. ¿Por metro? No, No, eso lo dije en delante. el rono. La No, resistividad. Arro. La resistividad. La resistencia al conductor en ohm, no en ohm partido por kilómetro, o sea, multipliqué por el largo. Esto no. ¿Me explico, no? A ver, por ejemplo, aquí me entrega el catálogo del fabricante. El fabricante me entrega, por ejemplo, la resistencia del conductor, voy a inventar algo, 0,45 ohm. Sí me lo entrega el fabricante. Entonces, si tengo una línea para redondear de 10 kilómetros, la resistencia va a ser 4,5 ohm. Y eso lo voy a poner acá. Vale. Les muestro una curvita, les muestro una tablita. Déjenme mostrar una tablita de fabricante. ¿Qué curso es F o E? ¿Perdón? ¿El curso E allá es E o F? Acá, Ahí es F. FP. Sí, es el Nada abajo. factor de pérdida. Es el factor de pérdida. Ya, pero das por eso es una E. O... Ah, la energía. Ah, En el apunte la tengo como es un P. Ya, ya. Energía de pérdida. Volviendo a la pregunta que hacía su compañero aquí, vamos a buscar una tablita. Déjenme buscar una tablita que diga cómo entrega los datos el fabricante. Por acá. No es esta, no es esa. ¿Cómo me entrega el fabricante los datos? Un partido por kilómetro. ¿Viste? Entonces tengo que multiplicarlo por el. Y eso bueno. Estamos entonces. Quiero mostrar una curvita, un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo sencillo, el factor de carga. Dice, para uno de los ejemplos anteriores ya estaba resuelto. Aquí te muestro, ¿no es cierto?, una curvita, una curva sencilla de la corriente. Dice,
Si la resistencia del conductor que alimenta el consumo es 1,5 ohms, ya está multiplicado por el largo, calcular la energía de pérdida en los siguientes periodos, en el día, el mes, el año. Entonces, este es un consumo monofásico. Esta es la. Miren, lo calculé aquí. Miren. Podríamos ¿cuánto da el factor? A ver, calculemos el factor de pérdida y cómo anda con la fórmula empírica. El factor de carga de esa curva era 0,66. Entonces, si quiero esta curvita, que la habíamos hecho, y la aplico al factor de pérdida, entonces digo FPR. La demanda máxima son 10 amperes, eso lo digo al cuadrado. Entonces tengo 5 al cuadrado por 8, ¿cierto? 5 al cuadrado por 8, más 10 al cuadrado por 8, más 10 al cuadrado por 8, y más 5 al cuadrado por 8, más 5 al cuadrado por 8, eso lo divido por 24 ahora. Si me lo pueden calcular, por favor. Solamente la Sí. demanda, Da lo mismo. 0,5. Sí. En algunos casos, bueno, en O sea, algunos casos, obvio. da una diferencia pequeña porque la que hizo usted da 0,5 justo. Y la otra que sería con la fórmula que notó delante, que era 0,3 por. Sí, Esa por da FC al cuadrado, porque el FC es Sí. 0,66. 0,3 por FC, después más 0,7 por FC al cuadrado. ¿No tengo qué parece? La que usted dijo que era esa era la empírica, ¿cierto? ¿Es la empírica? ¿Me dio 0,5 ahí? O a lo mejor me equivoqué. 0,3, O 0,66. sea, quiero que era igual, el 0,3 era constante, el 0,66 quiero que era. Son constantes empíricas y el FC es 0,66. El factor de pérdida está en función del factor de carga. O sea, me da 0,50, 292, pero el que lo da justo es 0,5. 0,5, claro. Pero aquí se ve que Sí. Da casi lo mismo. da casi lo mismo. Ojo. ¿Ya? Entonces, aquí, para calcular la energía de pérdida, como estamos en una interacción monofásica, pongo R, la resistencia no, la demanda máxima en corriente al cuadrado, el FC, y en 24 horas, 24. Eso me da 1,8 kWh día de pérdida. De pérdida. Entonces, esto y el otro da 0. Ese da justito. Sí, da justo. Da justito 0,5. Aquí 0,5, ahí me voy. Después del 5, ¿qué es lo que viene ahí? 0, Trabajamos con 2 dígitos. Sí, está bien ahí. Está bien. Sí. ¿Ya? Si lo quiero calcular en el mes, cambio el 24 por 720. 54 kWh de pérdida en el mes. En el año y van cambiando ustedes el asunto. Más abajo hay otras curvitas que las vamos a realizar mañana. Pero eso es. Repito, la resistencia va en aumento. Hay que multiplicar por el largo. Y aquí está esta curvita que la vamos a realizar mañana. Fíjense, aquí me dan el largo. Entonces tengo que multiplicar por el largo. En este caso el largo es metro, lo multiplico, lo paso a kilómetros, lo multiplico por 0,72. Este ejemplito lo vamos a analizar mañana. ¿Ya? Eso. Entonces se considera en el fondo la pérdida del cable como la demanda. Exacto. Parte de la demanda. A la demanda le sumo la pérdida del Claro, la cable. pérdida del cable. La pérdida del Parte cable. del consumo. Es parte del consumo, me van a cobrar. Claro. Es parte del consumo. Es eso. Pero se supone que tiene que ser medidor para adentro. ¿Sí? Claro.
claro, pero todo lo que yo tengo en alimentadores. Sí, bueno, toda la distribución que puede haber. Que puede haber. Claro, digamos eso entonces, y mañana vamos a